Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Izumi Guzmán, quien estará a cargo de la presentación de esta sesión del Diplomado Internacional de Ciencias Penales. En esta noche nos acompañará el distinguido doctor Yersineo Yarleque con el tema Análisis de la pena de inhabilitación desde la perspectiva constitucional. El doctor se encuentra realizando, perdón, eh, bueno, se encuentra doctorando en Ciencias Sociales, Criminológicas y del Comportamiento por la Universidad de Cádiz, España, magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Política Criminal por la Universidad de Salamanca, en España, es profesor penal de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. A los estimados participantes que nos acompañan a través de nuestra plataforma de Zoom y en la transmisión en vivo a través de las redes sociales, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y estas serán atendidas por el doctor al finalizar la clase o durante ella. Asimismo, en caso estén interesados en adquirir el certificado acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, pueden escribirnos al interno para darle más detalles. Finalmente, estimado doctor, le extendemos nuestra gratitud y le damos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias, Izumi. Muy encantado de acompañarlos aquí a Be Lawyer y también haber tenido la amabilidad de invitarme para disertar de un tema bastante interesante. Quedo muy agradecido, pues, y empezaré compartiendo pantalla para explicarles cómo se conoce o cómo funciona la inhabilitación. A ver, voy a compartir pantalla. No sé si me podrían confirmar si se puede ver. Sí se puede ver, doctor. Muy bien. Izumi, ¿de cuántos minutos dispongo? Una hora, doctor. A ver, bien. A ver, sobre la pena de inhabilitación. Para nosotros referirnos de forma estrictamente sobre la pena de inhabilitación, primero corresponde hablar de las clases de pena o de penas que tiene el Código Penal peruano. Muchas veces se incide en señalar en la teoría del delito, en la teoría de la imputación personal, es decir, cómo califico a una persona que ha cometido un delito, si la conducta es típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, existe podríamos decir, una desidia, un desconocimiento de qué pasa después que la persona se considera que ha cometido un delito, es decir, ¿qué pasa después? En el Perú, pocos son los especialistas que han tratado sobre qué pasa después de que una persona comete un delito. Y esto se denomina consecuencias jurídicas. Ante una acción, una consecuencia. Y en el campo del sistema penal, si una persona comete una conducta delictiva o realiza un delito, tendrá como consecuencia, en su caso será, una sanción. A ver, cuando nosotros nos referíamos a la pena de inhabilitación, estamos haciendo pues referencia a la teoría de las consecuencias jurídicas. Y en el caso peruano y en el parte de la región, esta teoría de las consecuencias jurídicas no ha recibido el tratamiento jurídico y el tratamiento para poder detallarse, para poder ampliarse. Es por eso de que hay muchas penas que no han sido debidamente estudiadas. Y ahora vamos a manifestar por qué. Dentro de este catálogo que corresponde las consecuencias jurídicas, en el Perú tenemos distintos tipos de pena. Tenemos la pena privativa de libertad, la pena limitativa de derechos, la pena restrictiva de la libertad, la pena de multa y la pena de vigilancia electrónica. Ustedes se preguntarán, oiga, ¿y dónde se encuentra la inhabilitación? La inhabilitación es una pena que se encuentra dentro de la limitativa de derechos, porque las penas limitativas de derechos también se dividen en penas de prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres.
En ese catálogo encontramos a la pena de inhabilitación. ¿Y por qué nos convoca este tema el día de hoy? Nos convoca este tema justamente porque se le ha dado mucha o demasiada importancia a la pena privativa de libertad. No hay noticiero, no hay medio de comunicación que hable o que se refiera siempre a la prisión o a la pena privativa de libertad. Pero la pregunta ¿es la única pena que tenemos en el Código Penal peruano? No. Lo que yo voy a pretender el día de hoy es dar una alternativa para afrontar la criminalidad. No creo que la solución al problema solo sea insistiendo en colocar siempre la pena privativa de libertad. Yo considero que podrían haber otras alternativas, en este caso, la inhabilitación. Pero vean por qué yo coloco esta entonación, porque justamente la pena de inhabilitación no es una pena que ha estado siempre o que ha estado recién con el Código Penal de 1991, para nada. Esta pena de inhabilitación incluso ha estado presente desde el inicio de la vida republicana del Perú, desde 1863, posteriormente 1924 y actualmente 1991. Es decir, podríamos establecer que la inhabilitación es una pena histórica, porque nos ha acompañado desde tiempo hasta la actualidad. Esta inhabilitación a lo largo de los años también ha tenido evolución. Inicialmente, cuando apareció en 1863, esta inhabilitación tenía un carácter de perpetuo. En este caso sí entendido como una característica de muerte civil. Aquella persona que cometía un delito se le quitaba o se le privaba de todos los bienes o derechos que podía tener. De todos, civiles, sociales, políticos, económicos. Posterior a ello, en 1924, esta inhabilitación perpetua se convirtió en lo que se conoce como una inhabilitación relativa e inhabilitación absoluta, donde propiamente tenía esos rezagos del Código Penal de 1863, es decir, continuaba o perduraba en el tiempo esa naturaleza y esa función. ¿Dónde cambia la figura? Es decir, ¿dónde se vuelve temporal? La inhabilitación se vuelve temporal con el Código Penal de 1991, porque inicialmente fijaba una extensión punitiva de 6 meses hasta los 10 años. Es decir, dejó de lado a sus inicios con el Código Penal de 1991 una inhabilitación perpetua, una inhabilitación absoluta. Pero, ¿por qué ese cambio? Justamente porque el legislador de 1991 y con los proyectos anteriores al Código Penal del 91 sentía de que las penas en el Código Penal no deberían exceder, en el caso de la pena privativa de libertad, de 25 años. Entonces se tendía como una suerte de disminución de la pena o racionalizar la pena, humanizarla. Y lo máximo o el delito más grave debería tener máximo 25 años. Sin embargo, con el tiempo, y nosotros somos conscientes también de la realidad social, de la problemática social, esa circunstancia hizo que las penas en los delitos se incrementen. Esa medida se denomina sobrecriminalizar. Es decir, si ustedes revisan la evolución del delito de robo, propiamente el delito de robo agravado, se van a poder dar cuenta que en el tiempo, desde su aparición en el Código Penal de 1991 hacia adelante, ha ido incrementándose la pena
en el delito de robo. Incluso llega hasta la cadena perpetua. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo la pena de inhabilitación también ha tenido una evolución. Pero más que yo decir una evolución de la pena de inhabilitación, lo que yo podría decir es que estoy ante una involución. Perdón. ¿Por qué digo ante una involución de la pena de inhabilitación? Porque hace un momento yo indicaba que la inhabilitación nació de 6 meses a 10 años, con el Código Penal de 1991. Pero, ¿por qué dije involucionó? Porque a la fecha, 2023, tenemos una característica de inhabilitación perpetua. Y ahora vamos a también a cuestionarnos si verdaderamente es una inhabilitación perpetua. Pero lo que voy es, no es que en 1863, en 1924, ya tenía el carácter de perpetuo absoluto, y usted dijo que a partir de 1991 el legislador nacional, ¿qué es lo que buscaba? Racionalizar las penas, que no haya pena que exceda los 25 años. ¿Y por qué ahora esta inhabilitación que empezó de 6 meses a 10 años, ahora tiene la característica de ser perpetua? Y vuelvo al inicio. En este caso, ha generado toda una vertiente de lo que se conoce como populismo punitivo y ha exacerbado en la sociedad que las conductas o los eventos delictivos se sobrecriminalicen. No está mal que las penas se aumenten o que los delitos generen un incremento punitivo. No, lo que está mal es que no se haga un estudio previo para ver qué delitos sí podrían incrementarse. Porque ustedes se pueden dar cuenta cuando revisen el Código Penal, delitos que afectan propiamente el patrimonio tienen mayor peso que delitos que afecten propiamente la vida humana independiente. Háblese del delito de robo, háblese del delito de homicidio. Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, un desequilibrio. No hay una suerte de proporción en algunos casos. En este caso, lo que hemos visto nosotros es que ha habido un auge de la población de pedir justicia porque efectivamente no se encuentra justicia solamente con imponer una pena, sino que propiamente se tiene que hacer un estudio previo para indicarse qué circunstancias o qué eventos delictivos se están dando con frecuencia. Y es ahí donde se debe atender el problema. Muchas veces lo que pasa en nuestro país es de que acogemos figuras o instituciones de otros países y que influencian en nuestro medio, pero no necesariamente es una creación propia del Estado peruano. Entonces, ¿eso qué hace? Que vengan incluso con las penas de otros países, sin tener en cuenta cómo se aplica en la realidad nacional. Y eso es un defecto de aplicación, es un defecto de normativización, porque si se tuviera en claro un estudio de campo previo, se haría otra delimitación para imponer una sanción penal. Ahora, si eso es así, ¿es verdaderamente claro el legislador cuando dice o cuando establece que estamos ante una inhabilitación perpetua? A mi juicio, no, por lo siguiente. La inhabilitación perpetua no es propiamente perpetua. ¿Por qué? Porque perpetua yo lo entiendo indefinido, para siempre. Sin embargo, el legislador ha precisado que cuando una persona cumpla los 20 años de estar inhabilitado, puede verificarse su condena. Si su condena por la inhabilitación se verifica a los 20 años y no hay mayor
dato para que se le siga imponiendo o insistiendo con la inhabilitación, esta persona puede recuperar la actividad o función en la que estaba involucrada. Entonces, si es perpetua, ¿no sería para siempre? Este es un sentido que podríamos decir un símil con lo que corresponde con la pena privativa de libertad. ¿Por qué? Nosotros si revisamos el artículo 29 del Código Penal, vamos a poder identificar que la pena privativa de libertad puede ser temporal o puede ser de cadena perpetua. Si es temporal, será de 2 días hasta los 35 años. Y si es de cadena perpetua, quiere decir de forma indefinida. Ahora, ¿pero verdaderamente estamos ante una pena privativa de libertad con carácter perpetuo? No. Si ustedes revisan la sentencia del Tribunal Constitucional, la 02-2001, acción de inconstitucionalidad, el caso de Marcelino Tineo Silva, eh, ahí el Tribunal Constitucional trabaja la suerte de verificar el tipo penal de terrorismo, también señalar lo que se corresponde por principio de legalidad penal, proporcionalidad, culpabilidad, incluso trabaja el ne bis in idem, no sin antes darle contenido también a la cadena perpetua. Si ustedes me preguntan, ¿la cadena perpetua en el Perú es constitucional o inconstitucional? Según el Tribunal Constitucional peruano, indica que es constitucional. ¿Por qué? Justamente porque llegado la persona a los 35 años de haber sido sentenciado por una pena de cadena perpetua, tiene la posibilidad de que a los 35 años se revise su condena. Entonces el término, y seguimos insistiendo en lo mismo, ¿estamos hablando propiamente de una cadena perpetua? No. Lo mismo pasa con la inhabilitación. ¿Inhabilitación perpetua? No, porque a los 20 años eso puede revisarse. Entonces no estamos hablando del carácter perpetuo. Ojo con estos detalles. Ahora bien, ya que hemos hecho y hemos señalado los antecedentes de la inhabilitación, lo que corresponde es fijar su definición y también las clases que existen actualmente en la doctrina y en la jurisprudencia nacional sobre la inhabilitación. ¿Qué entendemos por inhabilitación? Yo tengo un concepto personal sobre la inhabilitación, pero lo voy a dar después para que vean ustedes cómo este tipo de sanción puede influenciar ahora más en los delitos económicos. Vamos por partes. La inhabilitación es una consecuencia jurídica. La inhabilitación es una pena que se encuentra o una pena limitativa de derechos, que tiene una ubicación sistemática desde el artículo 36 al artículo 40 del Código Penal. Esta pena de inhabilitación restringe o limita derechos civiles, políticos, económicos, distintos a los que protege la libertad o la pena privativa de libertad y la pena de multa. La pena de multa restringe el patrimonio del condenado. Ese patrimonio se le da por haber cometido un delito al Estado peruano. Entonces, cuando hablamos de pena de inhabilitación, es una consecuencia jurídica que limita derechos civiles, políticos, económicos, distinto a la pena privativa de libertad y distinto a la pena de multa. Oiga, ¿y cuántas clases tiene la inhabilitación? La inhabilitación tiene una clase de ser accesoria y de ser principal. ¿Cuándo estamos ante una inhabilitación principal? Estamos ante una inhabilitación principal
cuando el propio tipo penal señale dentro de su consecuencia jurídica que tiene a la inhabilitación. Oiga, ¿y cuándo estamos ante una inhabilitación accesoria? Nos encontramos ante una inhabilitación accesoria cuando no está prevista en el propio tipo penal. Muchas veces sucede que es el fiscal que solicita esa consecuencia jurídica. ¿Por qué? Porque no está prevista en el Código Penal, pero cuando hay el abuso de cargo, la posición de dominio, en esos casos se puede solicitar la inhabilitación accesoria. Ustedes lo pueden revisar en el artículo 39 del Código Penal. ¿Cuándo se puede imponer una inhabilitación accesoria? Cuando hay un abuso del cargo, un abuso del dominio, se infringen deberes institucionales. En esos casos se puede solicitar una inhabilitación accesoria. Entonces, ya definimos la inhabilitación, ya hemos señalado cuáles son sus clases, inhabilitación principal y también accesoria. Ahora, pero yo no estoy tan conforme cuando se precisa de que la inhabilitación es una limitación de derechos civiles, políticos y económicos distintos a la pena privativa de libertad y a la multa. ¿Por qué? Vamos a cuestionarlos un poco más. Justamente porque con la modificación que ha tenido esta pena a lo largo de la vida republicana del Código Penal de 1991 hasta la actualidad, nos vamos a poder dar cuenta que en el año 2013 hubo una modificación. Esta modificación permitió que a los 9 incisos que ya tenía la inhabilitación en el artículo 36 del Código Penal, se incorporen 3 incisos más. ¿Cuáles son esos incisos más o demás? Por ejemplo, eh, alejarse de la víctima, no comunicarse con la víctima, no visitarla en establecimientos penitenciarios, lo que yo he denominado penas de alejamiento que se encuentran dentro de la inhabilitación del Código Penal peruano. Pero si nosotros decimos que la inhabilitación tiene un catálogo del artículo 36, nosotros también estamos dándonos cuenta que en estos incisos que se agregaron en el año 2013, estamos limitando la libertad de la persona de acercarse, de comunicarse, de visitar establecimientos penitenciarios. Entonces, propiamente podríamos decir que es diferente a la pena privativa de libertad. Sí, en parte. ¿Por qué? Porque privar de libertad significa perder la libertad. En este caso no la estás perdiendo. En este caso te limitan que tú vayas a visitar, a comunicarte, pero no estás perdiendo la libertad. En el caso de decir que entonces tiene un contenido diferente a la pena privativa de libertad y a la multa, no. Yo podría decir que el concepto básico de la inhabilitación tiene un concepto heterogéneo. ¿Por qué? Ahora, con esta modificación tiene un concepto heterogéneo. ¿Por qué? Porque además de limitar de alguna u otra manera derechos civiles, políticos, económicos, también de alguna u otra manera limita la libertad ambulatoria. No la priva, la limita. Entonces su concepto no es homogéneo, tiene un concepto heterogéneo. Bien, ¿por qué yo decía o por qué yo establecía de que esta pena puede ser una alternativa a otro tipo de sanción, como la pena privativa de libertad? Justamente por lo siguiente, fíjense, eh, ya que está en boga o de moda los delitos, el cibercrimen, los delitos cibernéticos, la probática en delitos cibernéticos, yo soy más de la idea que incluso
esta inhabilitación puede ayudar. Ejemplo, supongamos que un hacker que se esté dedicando pues a la suplantación de identidad para obtener dinero, ¿correcto? Este suplantador de identidad lo detectan, buscan su IP, lo intervienen, lo detienen, lo procesan y va a prisión. Según la ley de delitos informáticos, averiguan lo que establece el Código Penal, supongamos que le imponen 5 años, por poner un ejemplo. Esta persona se va a prisión 5 años de pena privativa de libertad efectiva por suplantar identidad de otras personas, porque ha sido detectado. Sin embargo, cumple los 5 años en prisión y vuelve a hacer lo mismo, porque es difícil detectar que alguien se esté dedicando a la suplantación de identidad. La alternativa que yo propongo es la siguiente. Oiga, ¿por qué limitar la libertad de la persona? Lo que yo evitaría es que esta persona vuelva a utilizar un medio electrónico o un dispositivo para que pueda nuevamente conectarse y cometer el delito. Ya no voy propiamente con la persona, donde yo estoy atacando es esa disposición que él pueda tener para adquirir, por ejemplo, o para tener un uso de un dispositivo electrónico para poder nuevamente cometer su delito. ¿Acaso no es verdad de que aquella persona que ingresa a prisión, según las estadísticas y según también el comportamiento práctico o forense, te dice que la persona que la cárcel no mejora, sino empeora a las personas? Entonces, utilizando esa lógica, ¿no sería posible entonces de que aquella persona que ingresa a prisión por este tipo de delitos que afectan la suplantación de identidad salga de prisión y vuelva a cometer lo mismo? Es posible. Entonces yo te doy una alternativa y te digo, ya no prives de la libertad, inhabilítalo para el acceso a un dispositivo electrónico. Lógicamente hay que evaluar la cantidad de pena o de sanción que le corresponde. Y aquí no se hace solamente un trabajo que utiliza el Instituto Nacional Penitenciario, no. En estos casos se tendría que trabajar de forma interconectada. Poder Judicial, Ministerio Público, Instituto Nacional Penitenciario y podríamos decir, las empresas telecomunicadoras. ¿Qué es lo que vamos a evitar? Que este sujeto se sirva de esa plataforma para seguir cometiendo delitos. Oiga, y no es que la pena privativa de libertad es la única solución. No. Lo que pasa es que con la modernidad, con estos nuevos avances, porque el derecho penal tiene que ir en avance con la realidad. Si esa es la razón de ser de que el derecho avance con la criminalidad, entonces tienen que ir a la par. Otra propuesta, en los casos de violencia contra la mujer que también está de moda, ¿correcto? Se dice de que privar a una persona de su libertad es suficiente para alejarlo ya propiamente del círculo donde ha cometido el delito. Sin embargo, lo siguiente, muchas veces, y la realidad, las noticias, los medios de comunicación lo señalan, que una vez que pasa a veces una denuncia en la comisaría, es la propia víctima la que va a la comisaría y quiere retirar la denuncia, porque ya llegó a un acuerdo con el agresor. Ya nunca más, dice, lo va a cometer. Y es por eso que la víctima muchas veces retira la denuncia. Sin embargo, ya que estamos hablando de la pena de inhabilitación,
también existe la posibilidad de la siguiente forma, que una vez que esta persona que ha cometido de repente una tentativa de feminicidio o ha cometido lesiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, lógicamente que se destaque que son más de los días permitidos que la falta, lo que se puede aplicar también son estas penas de alejamiento, no medidas de protección, ¿ah? Las medidas de protección son como medidas precautelares que se dan antes del proceso para proteger a la víctima. Sin embargo, lo que yo te propongo es lo siguiente como alternativa. Oye, ya esta persona está en prisión por tentativa de feminicidio. Para evitar esa revictimización, para evitar que la víctima se sienta culpable por haber denunciado al padre de sus hijos, ¿qué es lo que te ofrezco o qué alternativa te doy? Aplicar estas denominadas penas de alejamiento que se encuentran en la inhabilitación. Inciso 10, 11 y 12 del artículo 36 del Código Penal. Eso va a evitar que la víctima, una vez ya recuperada porque ha estado internada en el hospital, se reúna con su agresor, se acerque a su agresor o lo vaya a visitar al establecimiento penitenciario, porque si lo hace, estaría cometiendo delito de violencia y resistencia a la autoridad. Entonces, la inhabilitación puede servir como una alternativa al, al enfrentamiento a la criminalidad, sí. Se puede inhabilitar incluso a una persona jurídica. En consecuencia, me parece de que hay que darle un sentido distinto a las aplicaciones de las sanciones penales en el Perú. No todo solamente puede ser privar de libertad, privar de libertad, privar de libertad. Un dato adicional más. Cuando nosotros hablamos de inhabilitación y lo que está en boga también son el maltrato a los animales, y ahora maltratar a un animal corresponde también que una persona sea castigada con una pena privativa de libertad. Pero no se olviden que también puede ser inhabilitada para tener o poseer un animal. Entonces, ¿se puede inhabilitar a una persona para que después de haber maltratado un animal ya no lo posea? Sí. ¿Estás utilizando qué? ¿Privación de libertad? No, estás utilizando la inhabilitación. Entonces, por eso es que me referí al inicio que la inhabilitación no solamente tiene un concepto homogéneo, sino que ella puede diferirse o dirigirse a varios tipos de situaciones. Muchas veces pensaban que la inhabilitación estaba dirigida solamente para el servidor o funcionario público. Mentira. La inhabilitación afecta a la patria potestad, afecta la actividad profesional o actividad propiamente de una persona. Afecta también, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. Si un policía comete, por ejemplo, un delito, un cohecho, también se le puede perder los grados o los honores que poseía. En el caso de portar armas de fuego, también se le puede inhabilitar. Al conductor de un vehículo que comete un delito en estado de ebriedad, también puede privársele de su licencia de conducir. Aquellos sujetos que son docentes y que se dedican a esta práctica, pero han cometido delito de violación sexual, tráfico ilícito de drogas, para que no regresen a la actividad profesional. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la inhabilitación no solamente véase o entiéndase para delitos contra la administración pública, para nada. Esta pena puede ser tan útil como para enfrentarse o luchar a la criminalidad. Pero repito, no es una pena que puede servir sola, no. Se tiene que trabajar en conjunto con las demás disciplinas o ciencias que tiene el sistema penal. Dígame cuáles, por ejemplo, la criminología, el derecho penal,
la política criminal. Ello puede ayudar ¿para qué? Para poder aplicar o para poder imponer una pena de inhabilitación de vida. En los delitos económicos, la intervención también de la inhabilitación es importante. Al respecto, se ha indicado en España que más sanción sufre los corruptos o los denominados cuellos blancos cuando se afecta el patrimonio, cuando se afecta su patrimonio. Entonces, el de no poder progresar o el no poder avanzar. Yo creo que esta pena, distinta a la pena privativa de libertad, podría ser tan útil para enfrentar la nueva o las nuevas formas de criminalidad. Les he dado algunos ejemplos con lo que es la violencia de género, le he dado unos ejemplos con lo que es el maltrato animal, otro ejemplo con los delitos con el cibercrimen, y me parece que este tipo de penas puede ser tan útil. Bueno, pues con estas últimas reflexiones doy por concluido mi exposición. Estoy a bien si desean hacer cualquier tipo de pregunta. Quedo atento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado doctor. De repente algún participante puede prender su audio o puede hacerlo a través del chat también. Bueno, doctor, me parece que no hay ninguna consulta. Queremos agradecerle. Para nosotros ha sido una presentación bastante completa y sobre todo muy interesante. Eh, Queremos nuevamente agradecerle no solamente a nombre del equipo de Beloyer, sino también a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Le extendemos nuestra total gratitud en esta participación en el diplomado y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias. Quedo muy agradecido con la invitación, con Stephanie también por la amabilidad de la invitación. Cuando gusten, en cualquier otra actividad, encantados de poder apoyarlos. Muy agradecido. Hasta una otra oportunidad. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Estimados participantes, con ello hemos finalizado la clase de hoy. Recordar que quienes estén interesados en adquirir el certificado del diplomado pueden escribirnos al interno. Tengan muy buenas noches y hasta la próxima.